Muy bien, buenos días. Qué bueno estar juntos. Quería hoy compartirles una cuestión de enfoque. Vemos muchas realidades, muchas situaciones, pero cómo las miramos, desde qué lugar lo cambia todo. No sé si viste esas fotos que tienen el foco puesto en un lugar y todo lo demás queda en un segundo plano. Así que me gustaría hoy que veamos una foto y vemos dónde ponemos ese foco. Eso va a determinar muchos cambios, muchas puertas que se abren y muchas realidades que son transformadas por la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos, yo quería empezar con una lectura muy conocida, Ezequiel 37, una realidad que es transformada por una palabra profética y avanzar desde ahí. Así que le podés seguir la lectura ahí o la podés buscar. Dice la palabra del Señor: el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder. Y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle. Eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre a estos huesos, diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. Y el Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan, les pondré tendrones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado, y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre, aliento de vida. Y dile: así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos. Y ellos revivieron y se pusieron de pie, y eran tantos que formaban un ejército inmenso. Amén. Qué hermoso. Qué hermosa es la palabra del Señor. Te animo a leerla, a deleitarte. El Señor te habla, el Espíritu se mueve. Acá dice que cuando oyó la palabra, dice un terremoto. Cuando leas la palabra del Señor, se te van a mover los cimientos. Vas a empezar a hacerte preguntas. Se te va a mover todo, porque el Espíritu, Dios es así, Dios es dinámico, Dios quiere llevarte al próximo nivel. Así que disfruta de leer, de escudriñar la palabra. El profeta es llevado por Dios al valle. El profeta ve lo que Dios le muestra. El profeta ve lo que Dios ve. Y acá está el primer enfoque. ¿Qué estamos viendo? Este profeta dice: fue llevado y fue lleno de poder, pero le fueron abiertos los ojos y vio un valle de huesos secos. Y qué realidad, ¿no? Tan dramática. El profeta ve la muerte, ve la sequedad, ve que son muchos. No son algunos, dice, son muchos. Y ve esa realidad, Dios le está mostrando esa realidad. No parece un cuadro muy alentador, ¿no? Pero Dios le muestra esa realidad al profeta.
Entonces el primer foco que quería que hagamos es ¿dónde nos lleva Dios? ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué es lo que vemos? Porque muchas veces estamos mirando otras cosas, se nos pasa la vida, las situaciones, y Dios quiere hacer algo a través de nosotros. Pero Dios nos necesita ahí, en el valle. Amén. Entonces, el profeta ve sequedad, ve cantidad, ve este cuadro dramático que Dios le muestra y dice, y escucha la voz de Dios. Dios sigue hablando. Dios tiene una respuesta. Dios tiene algo que decir sobre lo que no te cierra, sobre las personas que están muertas, sobre esas situaciones. Dios tiene algo que decir. Y esto me parece muy importante para hacer nuestro foco. Hay una realidad, hay un drama, te diría, pero Dios tiene algo que decir. Hay otro profeta, Habacuc, que también habla y tiene este contenido. Y él dice, ¿qué haré yo tocante a mi queja, a mi insatisfacción, a lo que no me cierra, a la incertidumbre? Dice, ¿qué voy a hacer con esto que se está comiendo y me carcome? ¿Qué voy a hacer con esta situación? ¿Y sabes qué dice? Y Dios le respondió, escribe la visión para que otros corran con ellas. Le dice, involucrate con lo que está sucediendo. Pero ves que Dios responde, Dios habla. A veces nos presentan las situaciones como terminales. Quizás es un diagnóstico de un médico, quizás es en tu trabajo. Ayer escuchaba un testimonio de una empresa que hace 4 trimestres que está con pérdidas tremendas y era casi una convocatoria a ver cuándo se cierra ese lugar. Y acá está la descripción, pero está Dios en el medio. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Dios es el que tiene la última palabra, porque Él es el creador, Él es el que restaura, Él es el único que puede volver a poner las cosas en funcionamiento. Amén. Y te digo más, Él lo hace sobrenaturalmente, porque Él desafía tu lógica, Él desafía lo que conoces, tus éxitos y tus derrotas, Él está más allá. Entonces Él tiene algo que decir. Entonces me parece muy importante, el Señor muchas veces nos muestra, nos deja ver, atravesamos situaciones, crisis, pero vivámoslas escuchando qué tiene Dios para decir sobre este tema. Amén. Una realidad sin Dios es agonía. Una realidad con Dios es esperanza. Es ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces, ahí va el primer enfoque. Escuchar la voz de Dios. Dios sigue hablando, Dios responde, Dios tiene algo que decir. Pero mirá acá en esto que leímos. Dios interviene en la situación, pero interviene con una pregunta. La pregunta es, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo desearía que Dios intervenga con respuestas, ¿no? Pero Dios de repente interviene en la situación con una pregunta más. ¿Crees tú
Y la pregunta es ahora para vos, ¿crees que Él lo puede hacer? ¿Crees que Él puede restaurar? ¿Crees que Él puede sanar? ¿Crees que Él puede restaurar las relaciones familiares, que puede restaurar tu matrimonio? ¿Le crees a Dios? ¿Crees que puede sanar esa enfermedad? ¿Crees que puede revertir ese diagnóstico? ¿Le crees a Dios? Las preguntas de Dios son inquietantes. Porque de repente todo vuelve. ¿Vamos a confiar en el Señor? ¿Vamos a esperar en Él? Y Dios tiene preguntas. ¿Crees que estos huesos vivirán, que volverán a tener vida, que volverán a su condición, que volverán al origen? ¿Crees que volverán? ¿Crees que hay una segunda oportunidad, que podés volver a hacerlo? ¿O ya ese diagnóstico y esa realidad te derrumbó? Te digo, Dios restaura, Dios perdona. Y Dios es un Dios de abundancia, de ir por más. Ese es nuestro Dios. Hay una parábola también muy inquietante que termina con una pregunta que Jesús la cuenta y dice, esta parábola, esta historia, dice así en el Evangelio, en Lucas 18, dice, esta parábola la enseñó Jesús para que los discípulos entiendan de la necesidad de orar y de orar siempre. Así empieza el relato y cuenta de una viuda y un juez injusto y que la viuda le pedía y le clamaba y el juez dice, ya sea por temor a Dios o para que esta viuda no me moleste más, le voy a dar lo que me pide. Y ahí termina la historia, pero le dice, el último versículo termina así. Jesús explica, pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, y acá viene la pregunta, ¿encontrará todavía fe en la tierra? ¿Encontrará todavía fe? Ahí hay un adverbio de tiempo todavía. Como si a veces tenemos, la fe se nos viene, se nos va, depende de las situaciones. Y acá les dice, oren, oren siempre. Recién les hablé de leer la palabra, acá hay otro, oren, oren siempre. ¿Por qué? Orar es un acto de fe. Orar es esperar en Dios. Orar es poner nuestra vista en el cielo, es despegarnos, es levantar vuelo, es conectarte con lo que no podés controlar. Orar es confiar, no todo depende de vos, necesitamos el soplo de Dios, el soplo de vida sobre todas nuestras situaciones, sobre todos nuestros dramas. Y algo más te digo, orar es un acto de fe y la fe crea. La fe crea. En el momento que te arrodillaste, que oraste, que clamaste, que te conectaste con lo divino crea. Crea nuevos escenarios. Amén. Así que yo te hago estas preguntas. ¿Crees que el Señor puede volver a darte vida? ¿Crees que Él lo puede hacer? Que Él puede restaurar matrimonios, puede restaurar relaciones, puede hacer volver a los hijos. ¿Lo crees? Él sopla y vuelve a unir.
Imagínate como un rompecabezas. Él vuelve a poner las piezas en su lugar. Hay cosas que parece que no tienen forma, pero Él empieza a armar ese rompecabezas. Él es el único que lo puede hacer. Por eso oramos. Oramos por nuestra nación, por nuestros gobernantes, pero no te desesperes. Él es el único que puede armar el rompecabezas. Así que clama con fe. ¿Crees que el Señor puede sanar tu vida? Orá, Él lo puede hacer. Amén. Y te hago la otra pregunta. Cuando el Señor vuelva, te va a encontrar con fe. Te va a encontrar con esperanza, con un ánimo renovado. Yo le creo al Señor. Vale la pena. Porque tengo un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que interviene. Sí, hay situaciones, pero hay un Dios vivo. Amén. Orá. Entonces, el primer enfoque, el Señor lo lleva a mirar algo. Ahí le da lo visual. Hoy lo visual es todo. Así que me encanta cómo Dios le da una visión, le deja ver. Por eso es importante qué estás viendo, qué estás mirando, en qué canal estás, porque Dios sigue mostrando. Después le agrega el audio. El audio dice, Dios tiene preguntas y situaciones sobre esto. Pero ahora viene un momento donde dejamos de ver una película y Dios quiere moverse a través tuyo. Porque lo convoca al profeta. Le dice, muy linda la película. Pero dice, ahora vamos a crear, vamos a hacer algo nuevo. Y le dice, abrí tu boca, habla la palabra, da el mensaje, profetizar. Profetizar es darle el lugar a Dios, es volverlo a poner en el centro de que todo depende de Él. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. En 1 Corintios 14 define, y vamos a ser bien prácticos en esto. Está hablando de Corintios 13, habla del amor, lo describe, lo conocen, lo citan. El amor todo lo soporta, avanza. Después dice lo que va a prevalecer, la fe, la esperanza y el amor, pero el 14 dice que procuren profetizar, que anhelen, que lo busquen. Y ahí cuando empieza el 14 explica, dice, en cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y la consuela. Ahí primero hablaba del don de lenguas y explica que es de edificación, pero dice que lo profético es algo que va para la comunidad, que va para el otro, que influye, esto que crea nuevos escenarios y dice, edifica, construye, anima y consuela. Y de esto también quería, acá Dios le dice, tenés que profetizar, tenés que hablar, tenés que decir aliento de vida sobre las personas, sobre esos huesos. ¿Y qué es profetizar? Profetizar es esto, comunicar mensajes proféticos para edificación, para ánimo,
y para consuelo. Amén. Palabras que edifican, que perfeccionan, que completan lo que falta. Palabras que construyen. Las palabras no son inocentes. Cuando hablamos, damos vida. Todo fue creado por el poder de su palabra y por el poder de sus palabras se sustentan todas las cosas. Imagínate que hay un momento donde podemos, con lo que decimos, edificar. Podemos completar eso que Dios está haciendo en una persona. Entonces ahí el lenguaje profético se vuelve vital. Yo trabajo en una escuela y yo soy profesor curricular. Están los profesores de grado, los que están en las materias troncales, y yo soy un curricular, soy un profesor aleatorio. Esto es como si hubiera castas en la escuela, yo soy de la casta más baja. Pero muchas veces vienen los maestros haciendo informes de chicos, y chicos que por ahí en otras materias son muy desordenados o que tienen algunas carencias, en música son sobresalientes. Entonces vienen a mí con el mensaje, bueno, hacer el informe de que está todo mal. Y yo digo, no, ¿cómo voy a poner eso? Entonces, y yo empiezo con el informe de que no funciona. Eso llega y se empieza a correr de que no, en música es bueno. ¿Y sabés qué pasa cuando se corre la bolilla de que en música es bueno? El chico empieza cada vez a tocar mejor. Empieza a cantar mejor. Porque en música es bueno. Hasta llega un momento que, bueno, el año pasado los chicos que egresaban me elegían a mí como referente. Las maestras estaban indignadas, porque decían, el profe de música, ¿cómo le eligen al profe de música referente? ¿Sabés qué les decía yo en la clase? Chicos, ustedes son buenos, ustedes pueden más. Y los animaba a cantar, a tocar. ¿Y sabés qué? Empezás a crear un mundo, porque las palabras edifican, construyen. ¿Amén? ¿Qué pasa si acá les digo yo a ustedes? Ustedes son buenos, buenos obreros, buenos discípulos. Ustedes van a crecer, van a ser padres de muchos. ¿Amén? ¿Lo crees? Van a crecer en ministerios. Vamos a extendernos. Vamos a hacer un salón como un símbolo, pero lo que avanza es el reino. ¿Amén? Lo que avanza es Cristo en nosotros. Yo te animo a que camines así. Dios está obrando. Amén. Ahora me gustaría que lo practiquemos esto, pero te voy a dar la oportunidad de bendecir, de edificar, de animar. Juan Manuel nos compartió esa palabra en Josué que les pedía, que animen, que animen. Es importante animar. En Proverbios 11:25, el que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Amén. Ahí me metí en lo segundo, el ánimo, tan importante. Dar ánimo, dar vida, dar aliento de vida. Esto lo expliqué muchas veces, pero te lo repito. Dar ánimo es dar vida. La animación eran cosas que estaban inanimadas, que estaban estáticas, que estaban quietas. Y el ánimo era ponerlas en movimiento. Pensá que cuando das una palabra de ánimo, estás poniendo en movimiento algo.
En un auto, el cambio de más fuerza, ¿cuál es? La primera. Con la primera haces todo. Si tuviste que subir una cuesta empinada, si anduviste, lo único que necesitas es que si anda la primera, llegás a donde sea. ¿Sabés cuál es la primera en nuestra vida espiritual? El ánimo. El ánimo. Es ponerlo en movimiento. Por eso este año dijimos, vamos a poner en movimiento los grupos pequeños, sencillo. Abrir tu casa, tu corazón, un espacio, juntarnos, ponerlo en movimiento. Animate. Esto de congregarnos es justamente un espacio para animarnos. No sé cómo fue tu semana, pero todos atravesamos situaciones tremendas, y este es el espacio donde nos animamos. Muchas personas en las situaciones dramáticas, terribles, quedan choqueadas. Una noticia que te bloquea y vos quedás ahí parado. Y este es el espacio donde una palabra de ánimo te pone en movimiento y volvés. Yo creo que el milagro más grande, ahora vamos a orar y ministrar todo, pero ¿sabes cuál es el milagro más grande? Cuando volvés a tu rutina y te das cuenta que cambiaste. Ahí ya no se trata, es Dios obrando adentro tuyo. Es esa fuerza divina, este aliento de vida que empieza con esa palabra de ánimo que se suelta, se pone en movimiento. Y estabas choqueado, estabas inmovilizado, estabas bloqueado, y una palabra de ánimo te pone en movimiento. Amén. Y la última, palabras de consuelo. Todos sufrimos. A veces parece una lucha, nos escuchamos hablar y parece una lucha entre quién sufre más o a quién le duele más. Te libero de esa lucha. Todos estamos heridos, a todos nos han fallado y vos le has fallado a personas. Vivimos en un mundo caído, quebrado, estamos todos quebrantados y también hemos hecho algo para quebrantar a otros. Por eso el consuelo se vuelve revolucionario. El consuelo es dar una palabra, es estar ahí, acompañar, es saber escuchar, es traer un mensaje divino. Acá dice los que comunican mensajes proféticos. Es un mensaje divino en medio del dolor. Pablo habla de la consolación y dice, como he sido consolado yo. Todo empieza ahí. No está mal llorar por nuestras situaciones, pero dale lugar al Señor, a que ese ungüento santo recorra tu vida, tu alma, te sane, te cure, para que puedas dar palabras de consuelo. Todos sufren, todos gimen, lloran, pero vos podés dar una palabra de consuelo. Amén. Tesalonicenses dice, no apaguen el espíritu, no menosprecien la profecía, la palabra profética. El Señor termina en esta figura inicial dando ese aliento de vida, revirtiendo esa situación original. Y dice, ellos revivieron y se pusieron de pie.
y eran tantos que formaban un ejército inmenso. Fíjate esto que hablamos. Piezas no conectadas una con la otra, una situación dramática, nada tiene relación, pero interviene la palabra profética, la edificación, el aliento, el ánimo, el consuelo, y dice, se pusieron en pie. Se pusieron en pie. Hay algunos que por las situaciones están caídos. Es tiempo de soltar esa palabra en medio nuestro, para que se pongan en pie. Es tiempo de dar ese ánimo para que haya ese movimiento. Fíjate la figura que pone, dice un ejército inmenso. Primero era un valle enorme, eran un montón de huesos, y ahora es un ejército inmenso. Ese es Dios interviniendo en nuestra realidad. Amén. Hace unos años, quisiera sobre esto de las palabras de ánimo y de nuestros entornos, cómo son modificados. Hace unos años mi abuelo hablaba holandés perfecto, vivió acá en Argentina y nunca aprendió mucho el castellano, hablaba sobre unas frases. Y entonces yo hablaba con mi abuelo, pero no nos entendíamos, básicamente. Él hablaba holandés, yo castellano, yo era muy chico. Bueno. Resulta que en una de las fiestas de 50 años de casados populosas, yo toco la flauta, se hace silencio, todos me escuchan y en el medio de la fiesta mi abuelo me habla. Silencio total, mi abuelo me habla, yo terminé de tocar, no entiendo nada. Gracias, abuelo. El oupa. Bueno, termina la situación, yo tenía 9, 10 años. Muchos años después, 15, 20 años, voy a visitar a un tío mío que vivía en Holanda y estoy mirando los cuadros de la biblioteca y veo una foto de esa fiesta. Y en la foto estábamos. Entonces le digo, ¿te acordás de esa fiesta? Sí, sí. Y me dice, tengo el video de esa fiesta. Buenísimo, un video en el año 80. Ahora todos tenemos. Saca el video. Yo ya había estado un año en Holanda y durante todo ese año me habían, como era una beca, me habían hecho estudiar el holandés. Digo hecho porque cuesta el holandés. Y estuve todo un año. Mi tío pone el video. Y cuando pone el video, pone esta secuencia, yo tocando y el oupa hablando. ¿Y qué pasó? Yo le entendía al oupa. ¿Y sabés qué pasó cuando le entendí al oupa? El oupa me estaba animando. Me estaba diciendo, lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. ¿Sabés? Yo vi ese video, lloraba. ¿Qué pasó? Me decía el tío. ¿Sabés qué pasa? Que estoy entendiendo todo. Esto de... Yo sé que estás viviendo situaciones que no entendés nada. Decís, tendrías que estar mejor. Tendría que estar en otro nivel. ¿Por qué tengo que esperar tanto? Pero ¿sabés qué es lo importante? Que Dios esté hablando. Que escuches la voz de Dios. Y te digo más, viene la hora y viene la estación donde vas a entender. Pero tenés que crecer. Tenés que crecer. Tenés que crecer en la fe. Tenés que crecer en la confianza. Tenés que crecer en el amor. Y sabes, llega un tiempo donde todo se va a integrar. Como ese rompecabezas, el Señor va armando. Y vas a entender
Algunos dudan para qué se casaron. Chicos, es lo mejor que te pasó. Es el plan de Dios. Esta congregación está en el corazón de Dios para que crezcas, para que florezcas. No te cuestiones más. Crece. Extendete. Tus relaciones son una oportunidad para ver el amor de Dios. Amén. Yo quería hoy que practiquemos esto. ¿Te animás? Dar una palabra que edifique, que construya. Dar una palabra de ánimo, que ponga en movimiento a alguien. Y dar una palabra de consuelo. Hay muchos que están atravesando situaciones difíciles, despedidas. Necesitan consuelo. Este es el lugar. Este es el espacio. Amén. Vamos a orar. Les pido a los músicos y vamos a profetizar con música. Primero yo quiero orar todos juntos para bendecirlos todos, pero después vamos a orar en grupos, 2, 3, o si sabes puntualmente la situación de alguien, este es el momento para soltar esa palabra de ánimo. Te vuelvo a repetir que todos estamos heridos, ¿eh? Así que contestale al Señor. El Señor te pregunta, ¿crees que lo puedo hacer? Vos decirle, sí, creo, Señor. Entonces le decís con fe al hermano, el Señor lo puede hacer. Él puede volver a rearmar tu vida. Amén.